La presente entrevista tiene el objetivo de conocer las características de su trabajo actual. Toda la información que me otorgue será confidencial y únicamente con fines de una tarea escolar en el contexto de una licenciatura de Contaduría Pública, que estudio actualmente en el CUSEA. ¿Está usted de acuerdo y me otorga su consentimiento? Sí, estoy de acuerdo y te otorgo mi consentimiento. ¿Cuál es el nombre de su puesto tal cual aparece en su contrato? Mi puesto es docente frente a grupo. ¿A cuál área o departamento pertenece? Mi puesto pertenece a la Secretaría de Educación Jalisco. Trabajo para el nivel de secundaria y en la modalidad que yo trabajo es telesecundaria. ¿Quién es su jefe directo y cuál es su puesto? Mi jefe directo o inmediato es la doctora, es mi maestra doctora Cecilia Amaro Moctezuma, y ella es la supervisora de mi zona escolar número 54, con cabecera municipal en Tonalá. ¿Me podría mencionar cuál es la fecha del día de hoy? Hoy es día 1 de abril del 2025. ¿Cuál es el objetivo específico de su puesto? El objetivo principal de mi puesto es, pues, llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula con alumnos adolescentes y, pues, sobre todo tiene que ver con la adquisición de aprendizajes. ¿Cuáles son las responsabilidades claves de su puesto? Pues las principales es formar a los estudiantes. Bueno, es lograr el perfil de egreso que se espera del estudiante de educación secundaria. ¿Quiénes son las personas o los puestos con los que interactúa habitualmente? Bien, pues con las personas que interactúo principalmente son los alumnos, estudiantes, adolescentes, pero de ahí en más interactúo con padres de familia, con compañeros docentes también de la escuela. Tenemos una secretaria, un ayudante de servicios y generalmente son con las personas que más interactúo, pero de cierta manera interactúo también con mi supervisora y un grupo de directores de la zona. ¿Con cuáles departamentos interactúa habitualmente? Pues, principalmente, otros departamentos sería los grupos que hay en mi escuela, interactúo con los grupos que hay en mi escuela, aulas. De ahí, pues, también tenemos interacción con otras escuelas de la misma zona. Eh, Hay que interactuar directamente en las oficinas de la Secretaría de Educación o en las oficinas regionales, las DERCES que les llaman. ¿Cuáles son las tareas y funciones específicas que realiza en su puesto? Bien, mis funciones principales es estar dentro de un aula y hacer, pues, todas las actividades didácticas, pedagógicas, lo que sea con relación al proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero en mi caso particular no solo es eso, porque aparte, mi puesto, como lo marca mi base, es docente frente a grupo, pero por necesidades en la escuela yo tengo una comisión en la dirección de la escuela. Entonces, tengo que hacer cuestiones de gestión administrativa en mi escuela, dentro de mi escuela y fuera de mi escuela, y ante la zona y ante la secretaría. Entonces, pues, mi trabajo se expande más allá de lo que realmente me corresponde. ¿Qué habilidades duras desempeña en su puesto de trabajo? Bueno, pues, como docente, pues, tienes que tener habilidades digitales, en este caso, o sea,
saber manejar un equipo de cómputo, saber manejar, pues, no sé, impresoras, las proyecciones que hacemos en la escuela, un sinfín de aplicaciones, que nos sirva para, pues, para fortalecer, pues, el proceso de educativo. También, desde nuestra necesidad como escuela, pues igual y si hay necesidad de agarrar una podadora, agarras una podadora, eh, equipos de sonido, no sé, si hay necesidad de meter mano en las cuestiones eléctricas, también hay que hacerlo, en la medida de las capacidades de uno. Si hay necesidad de destapar un baño, pues vas y destapas un baño, cambias una tubería, que no son específicamente mi área de trabajo, pero, en cuanto a necesidad y lo tienes que hacer, pues lo haces. ¿Qué habilidades blandas desempeña en su puesto de trabajo? Bueno, pues aquí sí es muy, pues, específico, pues, porque, pues, es el saber cómo hablarte o cómo acercarte a los alumnos, cómo hacer para que entiendan o capten, pues, conceptos que tú quieres trabajar con ellos, buscarles el modo de, pues, de que quieran participar, de que se quieran apropiar del conocimiento, pues. Y en ocasiones, pues, también nos toca ser, de cierta manera, psicólogos, escucharlos, porque tienen muchos problemas, pues, en casa, con los compañeros, con los papás, con los hermanos, a veces hasta en la comunidad. Entonces, sí hay que tener mucho tacto, pues, para acercarte a ellos y que te tengan confianza y, pues, de cierta manera poderles apoyar en, pues, en necesidades como más específicas, no educativas, que ellos tienen. Con relación, pues, en relación con mi persona, hay que hay que trabajar mucho en las cuestiones de, pues, dominar el estrés, porque, pues, es mucha presión estar atendiendo, cumpliendo una doble función en un solo espacio de trabajo, ese espacio-tiempo, pues. ¿Cuál es el nivel educativo requerido para su puesto y cuántos años de experiencia se requiere? Pues, el nivel educativo, con que tengas una licenciatura en educación, eh, ya puedes aspirar a conseguir, pues, una plaza. Años de experiencia, pues no es que se requieran tantos años de experiencia, tú puedes salir de la normal, por ejemplo, y hacer trámites para concursar por una plaza. Ya ahora sí, como dicen, si no consigues esa plaza, pues ya buscarás trabajos y eso te sirve a ti, no es un requisito, pues, tener experiencia. Ya estando dentro del sistema, pues ya tú aspiras a subir de nivel educativo. En mi caso, pues, obvio, concluí una maestría, concluí un doctorado y, pues, esa es la experiencia que vas adquiriendo, pero ya una vez dentro de tu trabajo y, pues, con los años lo vas adquiriendo. ¿Cuáles son los detalles de su horario? Bien, pues el horario, en teoría es de 8 de la mañana a 2 de la tarde, pero la realidad es que nuestro horario se extiende hasta el doble, tal vez, o más, porque, pues, hay que llegar temprano y nunca puedes salir a las 2, no puedes salir detrás de los niños con la mochila pegada igual que ellos a las 2. Nosotros salimos mínimo 2:30. Y, pues, hay que invertir horas de trabajo en casa porque hay que, preparar clases, planeaciones, evaluaciones, todo esto, pues, ese es trabajo que se realiza en casa y que no está, pues, delimitado de 8 a 2 de la tarde. ¿Cuál es su entorno físico y psicológico de trabajo? Bien, pues, el entorno físico meramente es una escuela rural, una escuelita en una comunidad rural
con 3 aulas, una para cada grado, de secundaria, ya lo habíamos dicho, su dirección, su pequeña dirección, su pequeño anexo, un aula para cómputo, 2 núcleos sanitarios y un patio cívico que sirve también como cancha de basquetbol y áreas verdes que se ajustaron para hacer una canchita de fútbol ahí para los alumnos. Físicamente, ese es mi entorno de trabajo. En cuestión psicológica, pues es un ambiente pesado porque trabajar con personas pues es un trabajo arduo y pues sobre todo eh, pues mezclarnos con las costumbres, tradiciones, ideologías y todo pues de la gente que el contexto, ¿sí? Que de repente pues es muy diferente al que uno maneja y pues sí son cuestiones de repente desgastantes tanto para las personas que ahí viven como para nosotros que llegamos a trabajar. ¿Cuáles son los indicadores que se utilizan para evaluar el rendimiento de su puesto? Bien, tenemos indicadores muy específicos que son pues muy cuantitativos, que podemos marcarlos con calificaciones, ¿sí? A nosotros se nos evalúa pues el rendimiento así de cuántos alumnos ingresan a la escuela, cuántos egresan, en calificaciones de los alumnos, cuántos reprobados, cuántos promovidos, cuántos reprobados, toda esa cuestión cualitativa que nos exige pues la Secretaría de Educación. Pero de manera personal me satisfacen a mí más las cuestiones cualitativas, es decir, el saber que mis alumnos, o sea, si tengo un grupo completo de alumnos, que los mantengo, o sea, que los mantengo en el aula, porque en los ranchos es muy común que desertan los alumnos fácilmente, porque se van a trabajar al campo, porque, pues, ya están grandes y ya creen que ya se pueden casar, hacer una familia, porque se van a vivir a Estados Unidos. Entonces, sí tenemos, por de cierta manera, deserción, y lo que pretendemos es mantenerlos en la escuela. Entonces, para mí, mis indicadores es mantener mi grupo, y no nada más en el grado que yo le doy, sino que curse los 3 años, o sea, verlos salir de la escuela, verlos entrar y egresar del plantel de la escuela, y sobre todo más saber que continúan estudiando, porque también es otro punto que cuando mucho hacen secundaria. Entonces, de saber que los alumnos continúan con sus estudios, que ingresan a la prepa, y mucho más satisfactorio saber que aún así tenemos alumnos que van a la universidad, terminan y ejercen su carrera. Entonces, para mí esos son los indicadores que, que más, que más me satisfacen, pues saber que realmente los alumnos quieren progresar. ¿Cuáles son los criterios que establecerías para determinar que tu puesto tenga éxito? Bueno, como me extendí en la respuesta anterior, pero para mí, pues, el éxito de mi trabajo en los indicadores, lo menciono otra vez, son las cuestiones cualitativas. Insisto, el ver y saber que los alumnos entran a la escuela y no obstante con eso salen y continúan estudiando, o sea, que terminan hasta una carrera. Entonces ahí es cuando ya siento la satisfacción, dije, bien, mi trabajo no fue en vano. Ya sea un alumno, ya sean 2 3 o con uno que sea, ya considero que mi trabajo pues rinde frutos. Como observaciones sobre sus actitudes, la vimos con una actitud favorable, estuvo dispuesta y atendió todas nuestras preguntas. Su disposición fue acertada y su presentación fue una presentación formal, una vestimenta formal y
La entrevista se desarrolló en el comedor de su casa.